La culpa es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción. También se conoce como culpa al hecho que es causante de otra cosa. Modalidades de la culpa. Hoy en día, la doctrina dominante establece el criterio de determinación de la conducta culposa sobre la base de los conocimientos y capacidades especiales del autor. Por tanto, la imputación subjetiva, en este sentido, consiste en determinar si el autor, en sus circunstancias concretas, tuvo acceso a un determinado grado de conocimiento que permite evitar cometer el resultado típico. Formas de determinación de la culpa. Imprudencia. Afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse. Negligencia. Implica inactividad o actividad que produce un daño. No hacer lo debido, hacer lo indebido. Impericia. Actividades que para su desarrollo requieren conocimientos técnicos especiales. Inobservancia de reglamentos. En omisión impropia, cuando se vulneren las normas a título de imprudencia o no se apliquen por negligencia. Cuando se causa un daño o perjuicio, se debe determinar el grado de culpa de quien lo ha causado o dado origen al hecho que causó el daño. Existen 4 grados de culpa: culpa gravísima, culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Culpa gravísima. Se presenta cuando el servidor público actúa con ignorancia, supina, desatención elemental, desconocimiento de reglas de obligatorio cumplimiento. Culpa grave. Cuando hablamos de culpa grave, nos referimos a que no se empleó el debido cuidado en el labor que se ejecutaba en el negocio ajeno que se encomendó. Es decir, que no se empleó el cuidado que aún las personas negligentes emplearían. Esta clase de culpa, el Código Civil denomina dolo, pues se hace con intención. Por ejemplo, si un conductor conduce ebrio y tiene un accidente de coche, podría considerarse que ha cometido culpa grave. Culpa leve. En cuanto a la culpa leve, en esta clase de culpa encontramos que hubo descuido o falta de diligencia en el giro ordinario de los negocios por parte de la persona, pues se deben administrar los negocios como un buen padre de familia. En esta clase de culpa falla el cuidado ordinario que debería emplearse. Culpa levísima. Especie de culpa consistente en la falta de aquella esmerada diligencia que una persona juiciosa emplea en la administración de sus negocios importantes. Venezuela, a diferencia de otras legislaciones, consagra pena privativa de libertad de 4 a 12 meses de prisión para este tipo de delitos, a pesar que nuestra legislación penal no cuenta con una definición de culpa ni de culpa grave. La culpabilidad consiste esencialmente en el reproche que se dirige al individuo por haber observado un comportamiento psicológico contrario al deber, por haberse determinado a un comportamiento socialmente dañoso en contra de las exigencias de la forma que le imponía adecuar su conducta a sus prescripciones.